Y así te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas 23. Levantándose entonces todos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: Hemos encontrado que éste pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole él, dijo: Tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, cuando oyó decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Le hizo muchas preguntas, pero él nada le respondió. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y se burló de él, vistiéndole con una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y aquel día, Pilato y Herodes, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Nosotros antes, cuando escuchábamos de la muerte de Jesús, ¿a quién generalmente se le culpaba de que Jesús fue asesinado, fue muerto? ¿A quién se le culpaba antes? A los judíos. ¿Sí? ¿Por qué se lo odiaba a los judíos? Ustedes escuchaban, se dice que eran ñande yara yucajá, decían. Ñande yara yucajá, así se le decía, ¿no? Los judíos le mataron a Jesús. Hay una parte donde dice: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y muchos han enseñado que esa palabra quiere decir que Dios le dio gran castigo a ellos por haberle asesinado a Jesús, por haberle rechazado a Jesús. Inclusive que todas las maldiciones y castigos que vinieron fue porque ellos le mandaron matar a Jesús e hicieron que muera Jesús. Pero nosotros vamos a ver si es así como dice en la Biblia. Si todos los judíos tienen la culpa de que Jesús haya sido muerto. Primero vamos a mirar aquí en capítulo 22, versículo 66. Dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos luego: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos le hemos oído de su boca. ¿Quiénes eran estas personas? Acá dice que eran principales sacerdotes, los escribas, las autoridades eran. ¿O eran todos los judíos? No, eran las autoridades que en ese momento le estaban interrogando. Aunque ellos le preguntan a Jesús: ¿tú eres el Cristo? Jesús, ¿qué le dice? Si le digo, no me van a creer. Y si les pregunto cosas, no me van a responder. ¿Esto qué significa? Ellos no les interesa más saber si Jesús es el Cristo o no. A ellos lo único que quieren ahora es matarle a Jesús. Ya ellos decidieron ya así matarle a Jesús. Cuando una persona toma una decisión: no, yo ya tomé ya la decisión, ya decidí ya así voy a hacer, entonces es difícil más que le pueda convencer, ni explicar nada. Pero si alguien, no, diga lo que me diga, yo ya estoy convencido
de lo que creo. Entonces es difícil, solamente va a ser una contienda nomás, una charla de contienda. Por eso Jesús vio, su corazón ya está cerrado, ya está, ya no tienen más, ahí se puede decir que no tienen más la gracia. Porque la gracia quiere decir la capacidad de poder entender las cosas de Dios. Por eso cuando dice la Biblia ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes era bajo una ley sin entender nada. Ella ponte a tener que hacer nomás. Sí o sí debe hacer lo que se te ordena. Pero estar bajo la gracia quiere decir que voy a entender el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Y eso es lo que te mueve a servirle a Dios. Es la gran diferencia entre estar bajo la ley y bajo la gracia. Entonces, estas personas le traen a Jesús y le quieren interrogar, pero realmente ya decidieron ejecutarle. ¿Y dónde le llevan? Capítulo 23, versículo 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Fíjense un poco la diferencia acá entre lo que ellos creían que era la acusación de Jesús, cuando le estaban haciendo el concilio entre los sacerdotes, y lo que ahora ellos están presentando como acusación a Poncio Pilato. ¿De qué cosa ellos dijeron que es digno de muerte los sacerdotes? Ahí en el versículo 71 del capítulo 22 dice: entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos le hemos oído de su boca. ¿Qué cosa dijo Jesús? Que sí, él dijo, vosotros decís que lo soy, de que él es el Hijo de Dios. De eso le están acusando, ¿no? Este es digno de muerte. Él mismo ha dicho que es el Hijo de Dios. Ahora, cuando le presentaban a Pilato, ¿qué tenían que decirle ellos? ¿De qué le acusan? ¿Qué tenían que decirle? Y este se cree el Hijo de Dios. Si eso le decían a Pilato, Pilato se iba a reír de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes están? Ay, esto judío. Por eso ellos son inteligentes. Ellos no le ponen esos cargos a Jesús. ¿Qué cargo le ponen? El versículo 2, capítulo 23, versículo 2. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación. ¿Qué significa pervierte a la nación? Empieza a decirle, ya no, estén contra los romanos, rebélense. ¿Ustedes veían que Jesús hacía eso? ¿Jesús en algún momento instaba la violencia? ¿Se acuerdan qué dijo Jesús cuando enseñaba el Sermón del Monte? Si alguien te dice que lleve 1 milla, ¿cuánto tenés que llevar? 2. ¿Por qué? Había una ley entre los romanos. Un romano tenía el derecho de obligarle a cualquier judío a llevar una carga. Y vos no podías negarte. 1 milla. Pero Jesús le dice, no lleve 1. Lleva 2 para enseñarle a ese romano que vos no tenés rencor hacia él. Porque aunque uno lleve 1 milla, pero lleva, ¿no? Por obligación. Bueno, ya llegué a 1 milla, aquí, le tira ya sus cosas. Pero Jesús que no, Roma te va a llevar 2 millas para que vea que tu corazón es diferente. Entonces, eso fueron la enseñanza de Jesús. No fueron, como están diciendo ellos, que pervertían. Si alguien te da una mejilla, ¿qué decía? Rómpele también la otra, decía, ¿no? Ofrécele también la otra. Así enseñó Jesús. El que pervierte la nación. Si alguien te da uno, dale otro más fuerte. Así diría, ¿no? Pero a ellos le están acusando de estas cosas a Jesús. ¿Quiénes son estos? Los mismos sacerdotes, los fariseos, los hombres religiosos. Están usando cosas falsas para acusarle a Jesús. Hermano, ¿cuál es la característica de las personas que son enemigos? Primero del Evangelio y de la verdad, empiezan a acusarte por cosas falsas. Empiezan a, por ejemplo, de acuerdo a quién va a ser con quién te van a acusar. Si hay una persona que más o menos está, y así también, siempre buscan la acusación. De acuerdo a quién va a ser, el nivel de a quién te va a acusar. Y empieza a poner cosas falsas. Eso vemos nosotros hoy en la actualidad, personas que empiezan a sacar acusaciones, así. Después, y que prohíbe dar tributo a César. ¿Alguna vez Jesús dijo, prohíbo que no den tributo a César? ¿Una vez habló así? ¿Acaso no fue al contrario? Cuando le preguntaron sobre la moneda, ¿qué dijo él? ¿Este rostro de quién es? Del César. Pues, si ustedes están al servicio del César, si ustedes están bajo el dominio del César, pues denle a César lo que es de César, pero denle a Dios lo que es de Dios, dice. ¿Qué era de Dios? De Dios es la palabra y su escritura.
y del César, pero ellos estaban viviendo para el César, sometiéndose al César, pues entonces tienen que darle lo que el César le pide. Pero Dios le pide a ustedes que vuelvan su corazón a su escritura. Eso es lo único que él dijo. Y el Imperio Romano no prohibía a los judíos seguir sus cultos, seguir sus tradiciones. No les prohibía eso. Pero ellos, para congraciarse con los romanos, ellos se unían a los romanos. Ellos trabajaban para los romanos. Así está. Y después, ¿qué más dice? Prohíbe el tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Cuando Jesús alimentó a 5,000 personas y las personas le seguían. ¿Se acuerdan para qué le seguían? Querían hacerle rey, dice. Y él que hizo se escondió de ellos. Cuando en una parte sus discípulos venían y ya veían que él se estaba acercando a Jerusalén, creían que se iba ya a establecer el reino, dice. Creían que que Jesús se iba a manifestar. El que les dice, no, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ustedes tienen que perder ante este gobierno. Ustedes tienen que perder ante este reino. Jesús entonces le dijo, ustedes tienen que derrotar a este imperio. No, tienen que perder. Este no es nuestro tiempo. Nosotros estamos acá únicamente para transmitir el corazón de Dios. Él nunca quiso reinar en Roma para los romanos. Nunca quiso ser rey contra los romanos. ¿Por qué? Porque tenía otro objetivo. Pero ellos, ¿de qué le están acusando? Él viene acá y se quiere poner como rey. ¿Se dan cuenta la mentira que están haciendo? Aunque escuchaban lo que él decía, aunque hablaba, pero igual le están acusando con con mentiras. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo, tú lo dices. Fíjense, Jesús dijo, sí, soy el rey de los judíos. Sí, le dijo, tú estás diciendo. ¿Por qué tú lo dices? ¿Por qué sale esa pregunta de la boca romano? ¿Eres tú el rey de los judíos? Quiere decir que el ambiente ha creado, ha mostrado esta cosa, ¿o no? ¿Por qué sale esa pregunta de Poncio Pilato? Porque el ambiente, el momento, la gente, la tensión ha demostrado eso, ¿no? ¿Jesús algo ha hecho para que Poncio Pilato le pregunte eso? Nada. Tú lo dices. Tú estás diciendo. Significa que por algo está saliendo de tu boca. Tú me estás preguntando. Poncio Pilato al mirarle se daba cuenta. Yo he combatido a muchos opositores. Pilato era uno de los gobernadores de Roma que más problema tuvo con sediciones, con hombres que se oponían al gobierno. Y él los mandaba a ejecutar, los mandaba a crucificar, los mandaba a asesinar a todos. Cuando la vez pasada compartimos, cuando hubo la protesta en el templo de los Galileos, que vinieron a protestar, porque ¿saben ustedes qué se hacía en ese tiempo? El dinero que era del templo se daba para hacer las construcciones romanas. Y el dinero que era del impuesto de la gente se enviaba a Roma o vivían lujosamente los emperadores, ¿no? Cosa que tenía que ser al revés. El dinero del templo era para darle a las viudas, a los pobres, a los necesitados. Y el dinero de los impuestos que la gente daba era para construir, para arreglar, para hacer cosas. Así era el trato. Así era lo que Roma le ofrecía a ellos. Pero como todo era una corrupción, como en este tiempo también, entonces los galileos del norte vinieron y protestaron, reclamaron. ¿Y qué hizo Pilato? Envió hombres disfrazados y los mandó a asesinar. A muchísimos los mató. Y después su cuerpo tiró ahí entre los animales sacrificados. Así. Por eso mezcló la sangre del sacrificio con la gente, con esta gente. Eso había hecho Pilato. O sea, el gobierno de Pilato era uno de los más terribles que había en tiempo de Jerusalén. Entonces, ¿ustedes creen que Pilato no se va a dar cuenta que Jesús es o no es un sedicioso, un revoltoso? ¿Va a descubrir inmediatamente o no? Era un hombre que estaba acostumbrado a hombres rebeldes, a hombres sediciosos. Pero de repente cuando le ve, él se da cuenta, este no tiene ninguna apariencia de ser un hombre que se rebele contra las personas. El versículo 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. ¿Por qué dijo eso Pilato? Esta persona, en la Biblia, ¿cómo se le menciona a Jesús? Que en él no se halló maldad, dice. En él no se halló maldad. Ni siquiera una persona que
es corrupta y que ha asesinado a muchas personas, puede encontrar nada de maldad en él. Si los propios judíos le están trayendo acusándole, imagínense, su propio pueblo le está trayendo acusándole, pero Pilato, no, este no tiene. No encuentro maldad en él. Con eso Dios nos está demostrando que realmente el cordero que tenía que ser sacrificado tenía que estar sin mancha, sin pecado. No solamente ante las leyes de Dios, sino ante los hombres también. Porque él tenía que ser el cordero que iba a purificar el pecado de todos los hombres. No había algo que pueda un romano, un gentil, decir en su contra. No había culpa para él. Versículo 5. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. El versículo 6 dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. ¿Y por qué el interés de saber si era de Galilea? Porque la mayoría de los rebeldes que se levantaron contra el Imperio Romano eran de Galilea. Y eso es algo extraño, porque en Galilea era la zona norte, donde normalmente estaban mezclados ya los judíos, no eran muy puros. Y eran normalmente los que supuestamente no guardaban muy bien la palabra de Dios. Como dice, Galilea de los gentiles, tierra que vio sombra de muerte. Era una zona supuestamente, se puede decir, ignorante en las escrituras. Pero qué extraño, de ahí se levantaban los que se oponían al Imperio Romano, porque ellos por la escritura sabían que el pueblo de Israel no puede estar sometido a un imperio gentil, no puede ser así. Pero sin embargo en Judea, en la región de Jerusalén, ¿cómo estaban viviendo las personas que supuestamente conocían la palabra, conocían la Biblia, ahí estaban administrando el templo? Estaban haciendo acuerdos y tratos con Roma. O sea, estaban viviendo cómodamente. Por eso ellos no querían así un hombre así que venga a meter, ¿cómo se dice?, la cuchara. Estamos tranquilos acá trabajando, negociando, no te metas. Es igual que hoy en día la mayoría de las grandes congregaciones, como están haciendo trabajo con grande gente, con actividades grandes, no puede más yo aceptar que uno esté predicando la palabra correcta porque va a afectar ya el ambiente que están haciendo. No, nosotros ya estamos negociando acá, está entrando dinero ilícito acá, no, pero igual ese dinero al entrar en la iglesia se purifica. Por eso muchos pastores, muchos líderes grandes ya no pueden aceptar más la palabra en su pureza total porque ya tienen intereses que tienen que proteger y tienen que defender, que ya no es más la palabra. Eso es lo triste. Yo también creo que muchas personas por sus intereses también, sí o sí tienen que ir abandonando las reuniones, los cultos, porque hay otras cosas más importantes que fuera de la palabra. Esa es la razón por la cual no pueden continuar aprendiendo la palabra. Versículo 7. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. ¿Alguien sabe por qué Herodes estaba en esos días en Jerusalén? Estaban por celebrarse la fiesta de la Pascua. Esa era una fiesta grande para los judíos, ¿no? Venían de todas partes, todas las autoridades, todos venían ahí. Todos estaban en Jerusalén. Entonces, justamente Jesús está siendo entregado, está siendo sentenciado en un tiempo donde todas las ciudades vienen ahí. ¿Era casualidad? Justamente lo que no quería que ocurra los sacerdotes estaba ocurriendo. En plena fiesta de Pascua, el Mesías está siendo ofrecido para ser sacrificado. Y al saber, versículo 7, que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Qué extraño esto, ¿no? Esto llama la atención. Mucha gente, cuando vos le decís, es importante escuchar la palabra, es importante que Cristo llegue a tu corazón. ¿Cómo toma esa palabra? ¿Con rabia, con ira o con mucha alegría? Es importante que congreguemos la iglesia, que estemos en la iglesia. Sí. Es importante que hagamos reunión en tu casa. Sí. Es importante que se predique la palabra en tu vida. Sí. Es importante. Todas las cosas que le habla de Jesús, de la palabra, ¿se alegra o no?
Yo hasta ahora no he visto una persona que le digo, es importante que Dios reine en tu corazón, que estés triste por eso. No, está feliz. Es importante que Dios cambie tu vida a través de la palabra. Sí, estoy contento. Todo les gusta. Herodes, cuando escuchó que Jesús iba a venir hacia él, estaba contento. ¿Qué es lo que Herodes esperaba de Jesús? ¿Qué es lo que él quería? Vamos a ver qué dice acá. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. Hacía tiempo ya. Y después, ¿qué dice? Porque había oído muchas cosas acerca de él. Claro, una persona, las personas que sirven a Dios, que están con Dios, su vida cambia, su vida es diferente. Las personas que van a la iglesia, ya su vida no es más igual. Mira, testimonio, por ejemplo, fulano cambió, dejó la bebida, dejó el alcohol, dejó esta vida corrompida. Todas estas cosas, ¿escucha la gente o no? De los que comparten la palabra. No, ir a la iglesia es muy importante. Allá hay una iglesia, vayan a la iglesia, hermano. Hay que ir a la iglesia porque va a haber cambio en su vida. La gente espera algo, ¿no? Cuando escucha así de Jesús, va a venir un gran predicador. ¡Qué alegría! ¿Qué espera? ¿Qué es lo que esperaba Herodes de Jesús? ¿Qué dice ahí? Dice, versículo 8 estamos, ¿no? Jesús se alegró mucho, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Señal es igual que algún milagro. Esperaba su milagrito, su bendición, esperaba que después de que le conozca a Jesús, él va a ver algo, algún milagro, no sé, alguna cosa extraña. Hoy en día el corazón de la gente es igual. No, yo desde que me voy a la iglesia no hay cambio en mi vida, no veo cambio. Igual sigue todo igual, no tengo dinero, no tengo felicidad, no tengo salud. Solamente está esperando algún milagrito. Yo me fui a la iglesia para ver si cambiaba mi vida y peor se hizo. ¿Qué estaba esperando? Algún milagro, alguna cosa que no tiene nada que ver con la palabra. Eso esperaba. Y le preguntaba, dice, esto, ¿y por qué? La persona que no tiene interés en la palabra, generalmente hace muchas preguntas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué los niños mueren? ¿Y cómo será esto? ¿Y cómo será allá? ¿Y cómo uno es salvo? ¿Y cómo? Un montón de preguntas, ¿no? Pero uno se da cuenta rápidamente que no tiene interés. ¿En qué? En la escritura, en la palabra, en las leyes de Dios. Herodes, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Estaba reinando. Herodes, habíamos hablado un día, viene de la descendencia de los idumeos. ¿Se acuerdan que hablamos una vez? ¿Quiénes son los idumeos? Los idumeos descienden de los amalecitas. ¿Quiénes son los amalecitas? Los amalecitas descienden de Edom, de Esaú. ¿Quién es Esaú? El hermano de Jacob, que le hacía guerra. ¿Se acuerdan que cuando Israel salía de Egipto, los amalecitas le atacan en el momento que Israel estaba más débil y matan a algunas personas? Entonces Moisés ordena hacer guerra contra Amalek y había una guerra ahí encarnecida. Y ahí Moisés recibe una orden de Dios de que eternamente van a tener guerra Amalek, el pueblo de Israel. Eternamente, siempre van a estar en guerra. Esto es la lucha entre los enemigos de Dios contra su pueblo, contra sus escogidos. Y viene esa generación, Edom, Amalek. Entonces, estamos aquí ante un antepasado de amalecitas usurpando el reino que le pertenece a Judá, a Israel, burlándose del Hijo de Dios, aprovechándose en el momento más débil que él está para burlarse de él, esperando verle hacer algún milagro. Esto nosotros podemos entender que Dios acá nos está mostrando entonces que su enemigo, ¿no? A pesar de que pasaba el tiempo, muchas personas pensaban que esto no tenía influencia, siempre van a tratar de usurpar el lugar que le pertenece a Dios, de reinar en vez de Dios en este tiempo. ¿Y a quién era que le dijo Satanás que él era el dueño de todos estos reinos? A Jesús. Y a quien quiero se lo doy. Entonces, ¿quiénes están controlando a estas personas? El diablo. Ellos, ¿qué quieren? Quieren reinar, quieren apoderarse
de este reino. Y Jesús le dejó porque no es todavía su tiempo. No es el tiempo de él. Claro, si el pueblo de Judá le hubiera aceptado a Jesús, no lo hubiera rechazado, ahí se podía establecer ya el reino y terminaba ya. Si los sacerdotes decían, este es nuestro rey, Roma es un usurpador, Herodes es un usurpador, nosotros vamos a declarar al Mesías como rey, y bueno, él reina y se acaba ahí. Así podía ocurrir. Pero ¿por qué no ocurrió así? ¿Porque los judíos fueron malos o ya estaba lo preparado que tenía que ser así? Sí, Dios ya había esto previsto. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios, ¿cuál era? Ir en busca de la oveja perdida. Tenía que ir en la busca perdida y para eso tenía que cegar el corazón de los judíos, para que Él pueda redimir a los judíos que en ese momento habían pecado y también a los gentiles que estaban perdidos, a las 10 tribus de Israel que se habían perdido. Eso es el plan de Dios. Perfectamente estaba todo. Por eso todo lo que estaba ocurriendo acá, Jesucristo lo tiene todo planeado. Acá no hay culpable entonces. No podemos culpar a los judíos ni a los gentiles. Acá Dios está preparando todas estas cosas para redimir al mundo entero. Para eso está preparando. Pero sí Dios nos está mostrando algo profético. Que va a haber personas que van a buscar solamente el milagro de Jesús. Y van a querer usurpar el lugar que le corresponde a los hijos de Dios. Lo que hoy nosotros vemos en las denominaciones, en las grandes congregaciones, que se autonombran iglesias de Dios, con la autoridad de Dios, buscando ¿qué cosa de Dios? El milagro. Venga por su milagro, así dice. Venga por su bendición. En esta iglesia van a recibir la bendición, la sanidad. Y entonces ellos se apoderan del nombre de Dios, como iglesia de Dios, como apartados para el pueblo de Dios, que es falso. Eso es lo que Herodes estaba haciendo en ese tiempo. ¿Entienden o no? Versículo 9, ¿no? Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. A la persona que busca señales, que busca prodigios, que busca milagros, ¿se le puede dar respuesta? ¿Por qué hasta ahora mucha gente que viene al culto, que viene a la iglesia, que se va a la iglesia, no puede entender muchas cosas? ¿Por qué no se le puede abrir el entendimiento? ¿Qué está buscando? Milagro, señales. No está buscando el reino de Dios. ¿Qué era que dijo Jesús? Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia es. Y lo demás añadido será. La gente hace al revés. Primero quiere que se le añada lo demás y después, si hay tiempo, va a buscar el reino de Dios. Y su justicia, tal vez ya no hay más tiempo. La perfecta justicia, ¿qué significa? La enseñanza. La enseñanza madura de la palabra. Perfecto significa madurez. Uno tiene que buscar madurar en la enseñanza de Dios para encontrar el reino. Eso es lo que Jesús decía. Y lo demás, las demás cosas que necesitas, Dios te va a añadir. Pero el mundo, la humanidad, busca que Dios le añada todas las cosas y después tal vez va a pensar en el reino y último en perfeccionarse, en madurar espiritualmente. Por eso te critican, ay, el pastor solamente se pasa leyendo la Biblia, que versículo, versículo. Yo quiero saber sobre los problemas del hombre, los problemas del corazón, o testimonio de algún hermano, cómo cambió. Eso busca la persona hoy en día. A mí me gusta más escuchar testimonios. ¿Testimonio de qué? De la humanidad, del hombre. Entonces, rechazar la palabra de Dios por testimonio de humano es lo mejor. ¿Cómo cambió esa persona? ¿Por qué busca cómo cambió? Porque su interés no está en buscar el reino de Dios ni su perfecta justicia, sino el milagro que tuvo esa persona. ¿Qué milagro tuvo? ¿Cuál fue el milagro? Buscan el milagrito. Eso es lo que Herodes busca. Pero Jesús no le dio respuesta. Imagínense. Entonces, cuando no recibe una persona respuesta a lo que busca, ¿qué hace? Vamos a ver qué hace. Versículo 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y le encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. ¿Qué hizo? Le menospreció y le encarneció. ¿Encarneció qué significa? Se burló de él. Cuando una persona viene en busca de milagros y no recibe esa respuesta, entonces ¿qué hace? Te menosprecia. No, ese no sirve para nada. No predica bien, no tiene la verdad.
empieza a menospreciarte, ¿no? Empieza a sentirte menos y se burla también. ¿Qué significa esto? Esa manera de vestirle a Jesús, según la Biblia, quiere decir que se están burlando. ¿Por qué? Porque Jesús no le puede dar las cosas que ellos quieren, entonces ellos quieren, tipo, ¿cómo les puedo explicar exactamente? Jesús, vistiéndole a Jesús de así, tipo, con ropas espléndidas, con coronas. ¿Qué está haciendo una persona cuando hace eso? ¿Realmente qué está haciendo? Sí, porque nosotros, por ejemplo, mira acá el cuadro de Jesús, por ejemplo, Sagrado Corazón del Niño Jesús, una imagen ahí, le pone velas, flores, todo así. Y vos te vas y le honrás. Pero ¿qué es lo que, eso qué representa? ¿Es un total menosprecio o humillación o burla a lo que Él hizo, ¿no? Siendo que Él vino a explicarnos que estas cosas no son de Dios. ¿Me entienden o no? Las personas en la famosa cristología, si no habla de Cristo, si no menciona a Cristo, una iglesia falsa es. Tiene que salir Cristo cada momento. Y Cristo, Jesús, en el nombre de Jesús, por Jesús. Tanto en las tradicionales como en las comunes iglesias ocurre igual. Cada momento el nombre de Jesús, Jesús, mi Jesús, por todas partes ven Jesús. ¿Qué es lo que están haciendo? Burlándose. Pero cuando a esa persona que por toda su casa, por su auto, su pared, su cuadro, tiene el nombre, imagen de Jesús, vestido espléndidamente, le muestra la enseñanza de Jesús, lo que Jesús habló y dijo, cómo hay que vivir, ¿qué hace? Le encarnece, se burla, le menosprecia. Eso significa. Esto que ahora Herodes está poniendo, esa ropa especial por Jesús, ¿qué significa? No quiero tu enseñanza. Ahí, rey de los judíos, ahí está, una apariencia de rey, supuestamente. Falso. Está burlándose. Eso es lo que las personas hacen. Las personas tal vez no tengan ese entendimiento. No, ese valioso y te ese santo, ese Jesús. Pero ¿no te gustaría aprender lo que Jesús enseñó? Ya que a vos te es muy importante tu cuadro, tu imagen, tus testimonios de Jesús, tu nombre de Jesús. ¿No te gustaría aprender su enseñanza, lo que Él enseñó, los mandamientos que Él dio? Ahí ya se burlan, ahí no quiere saber más nada. Ahí ya te rechazan totalmente. Eso es hoy en día lo que está ocurriendo. Por eso, qué terrible la persona que yo por lo menos tengo a Jesús en mi corazón. Eso es falso. Es muy falso. Yo el nombre de Jesús no rechazo, pero le está burlando, le está encarneciendo. Entonces, como no puede recibir nada de él, le manda a traer a Pilato. No quiero saber nada de este tipo. No me dio mi milagrito. Escuchen, muchas personas que oraban a Dios, oraban y no se cumplió. No, ¿por qué ya no te gusta más a Dios ni la iglesia? Porque Dios no me cumplió. Dios no hizo lo que yo quería. Yo le pedí tanto que le salve a mi mamá, que le salve a mi papá, que me dé dinero, que me dé trabajo. Y no me dio, Dios no quiero saber nada. Se burlan después. Eso es lo triste de las personas. Esperaban el milagrito, la bendición. Hermano, ahí no hay bendición, vos tenés que buscar bendición. Y después cuando le mostras la palabra, se burla. Qué triste. Realmente muy triste. En este estado estamos llegando acá. Dios nos está mostrando. Hoy en día las denominaciones, tristemente, y muchas personas también, que tienen Biblia, que tienen collares de Jesús o cuadros, todo, cuando le mostras la enseñanza de Jesús se apartan, se van, corren. Así es. Bueno. Versículo 11, entonces Herodes con sus soldados ya le menospreció y le encarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados. Y acá hay otra profecía. Ya hemos visto el enemigo de Dios desde los principios cómo se mantiene. Continuamente se mantiene a través de la descendencia de Esaú, Amalek, continúa, hasta este tiempo otra vez continúa. ¿Por qué? Porque acá va a haber una unión entre el supuesto
rey de los judíos, que es Herodes, supuesto, se diría entonces el supuesto evangelio verdadero. El supuesto evangelio verdadero, ¿no? Y el imperio pagano, totalmente usurpador, romano, que acá hacen una unión. ¿Después de qué? Después de haberle rechazado al Mesías. Se unen y se hacen amigos. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en los últimos tiempos que está ocurriendo entre toda la humanidad? Todas las doctrinas y conflictos que había antes se están todos uniendo. Sí, anteriormente teníamos enemistad con los evangélicos, los católicos, los protestantes, pero ahora ya eso está ocurriendo. Ahora el enemigo ya no va a ser más evangélico ni católico. ¿Quién va a ser el enemigo? El que empiece a compartir las enseñanzas de Jesús, los mandamientos de Dios. Ese va a ser el enemigo. Ese va a ser realmente el enemigo. Entonces los demás van a empezar a hacerse aliados. ¿Quieren entrar en este grupo? ¿En el grupo de los menospreciados? ¿En el grupo de los que van a ser rechazados? ¿En el grupo que no van a tener cabida en ningún lugar? Porque iglesia donde vayan, no, vos crees estas cosas, no, acá no aceptamos esto. No, te rechazamos. No, nosotros tenemos nuestra doctrina. En donde quiera que vayan van a escuchar siempre menosprecio y rechazo. Por eso es difícil que una persona que quiera vivir conforme a la palabra de Dios camine hacia adelante. Es muy complicado. Pero, ¿qué dice Jesucristo? Vamos a leer por acá en capítulo 22, 26. San Lucas 22, 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Esta es la diferencia entre otras personas. Jesús le dice, ustedes estuvieron conmigo. ¿Pruebas qué significa? En los rechazos, menosprecios, dificultades. Ellos continuaron. ¿Se acuerdan que Jesús tenía al principio 5,000 seguidores? Él alimentaba a todos y todos le seguían. Después disminuyó a 70, porque ellos querían hacerle rey y él se opuso. No, yo no voy a ser rey de ustedes. Todavía mejor trabajen por la comida que a vida eterna permanece. No trabajen por la comida que perece, le dijo. ¿Se acuerdan? Comida. Ellos querían serle rey ¿para qué? Para que le deje comida, ¿no? Ay, gusto todo el coño de mongaruta. Por eso querían ponerle como rey, porque Jesús le daba pan, le daba comida. En ese tiempo había mucha dificultad en Israel, en la economía. Pero Jesús que le dijo, no, ustedes deben buscar lo eterno. La palabra, el reino de Dios eterno deben buscar, no lo temporal en esta época. Y ellos no, había un charlatán más, le dejaron. Porque la gente que buscaba, no, acá no vamos a ganar nada, acá no hay dinero, acá no hay economía. La abandonaron. Después los 70, Él les dice, ustedes para que puedan ser realmente mis discípulos, tienen que ser como yo, tienen que andar como yo, tienen que ser uno conmigo. ¿Qué significaba eso? Tienen que comer mi carne y tomar mi sangre. Tienen que ser igual que yo, tienen que vivir igual que yo. Tienen que hacer las cosas que yo hago. Y no, dura es tu palabra, muy difícil de seguirte. No, vámonos, ya suficiente hasta aquí lo que hemos aprendido. Y se fueron. Quedaron los 12 ahí. Jesús le dijo, ¿ustedes quieren irse también? Váyanse, tienen la libertad. ¿Qué le dijeron ellos? ¿Dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso fue lo que hizo que ellos continúen. Pasaron esa prueba, pero uno de ellos no pasó, ¿no? Judas Iscariote también, el dinero le engañó. Y el capítulo 22, versículo 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en los tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Imagínense lo que Dios está preparando para los que, ¿qué dice ahí? Los que
estuvieron con él en sus pruebas, los que permanecieron en sus pruebas. Le está preparando este reino celestial, de que hemos hablado al principio. ¿Vale la pena dejar este afán de este mundo por este reino celestial? Vale la pena. Entonces, o vale la pena mejor vivir nomás esta vida y perderse. O sea, ¿qué dice en Apocalipsis? Los otros muertos no volvieron a vivir, dice, a resucitar. ¿Quiénes fueron esos? Los que no tenían en cuenta el reino venidero, el reino milenial. Ellos no volvieron a vivir. Ellos se quedaron ahí. Los que quisieron reinar como Herodes en este tiempo, Shela rey. Los que quisieron gobernar, los fariseos sacerdotes, ¿por qué querían matar a Jesús? Ellos no querían que Jesús reine sobre ellos. ¿Por qué alguno impide que el evangelio, la palabra, llegue a su vida? Porque no quiere que Jesús reine sobre su vida. ¿Cómo Jesús puede reinar sobre la vida de las personas? ¿Cómo puede reinar? Por medio de su palabra, por medio de sus leyes. ¿Sí o no? ¿Cómo se reina sobre alguien? ¿Cómo puede reinar sobre alguien? Dándole leyes, dándole ordenanzas. Entonces, la gente sí, quiero que Jesús sea el rey, pero yo voy a hacer lo que quiero y como quiero voy a andar, con esa condición. Entonces, ¿puede ser un rey así? No, eso no serían súbditos, esos serían opositores. Eso es lo que ocurre. Las personas quieren un rey, pero no quieren que reine sobre ellos. Nosotros somos los que vamos a hacer lo que nos gusta. ¿Se acuerdan cuál fue la forma que Satanás le echó a Eva? Serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué significa? Ya no necesitarás oír las cosas de Dios. Vos mismo vas a saber lo que vas a hacer. Vos mismo vas a gobernar tu vida. Eso es lo que buscan las personas. Esa es la persona que no quiere que Jesús reine sobre ellos. ¿Qué decía en la parábola de las minas? Y a esos homicidas, opositores, que no querían que reine sobre ellos, traerlo aquí y decapitarlo. Sí, decapitarlo. Ellos enviaron embajada diciendo, no queremos que reine sobre nosotros. No queremos tus leyes. No queremos tu palabra. Y simplemente así, rechazaron. Bueno, entonces aquí ya se hicieron amigos Herodes, versículo capítulo 23, 12, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Qué es lo que va a hacer que surja el movimiento mundial ecuménico? ¿Qué es lo que va a hacer? Que todas las congregaciones van a empezar a ponerse de acuerdo. Y una de las cosas en que la mayoría ya se está poniendo de acuerdo es en que ya tenemos que ser todos hermanos, todo así, es ponerse de acuerdo. Y solamente hay un enemigo. ¿Quién sería el enemigo? El que guarda su palabra y no niega el nombre de Jesús. Ese se empezará a convertir en enemigo. Claro, esto no se va a notar entre las personas que están asimiladas con el mundo. Aunque ustedes están escuchando esto, ¿será que eso me va a afectar a mí? No se preocupen, no va a afectar a las personas que sean asimilados con el mundo. Esto sí le va a afectar a las personas que empiecen a conectarse con las cosas de Dios, y ahí sí le va a ir afectando un poco, se va a ir viendo la diferencia. Había sido yo soy enemigo del mundo, había sido yo soy contrario al mundo. Cada día tengo más contrarios, cada día la gente me aborrece más, solamente porque estoy leyendo lo que dice la Biblia. ¡Qué extraño! Eso va a ir ocurriendo. Pero las personas que están asimiladas al mundo no van a sentir nada. Por eso, la tribulación, ¿no?, que va a ocurrir, a las personas que están asimiladas al mundo no van a sentir, porque ellos están con el mundo, entonces, ¿quién le va a perseguir? Pero las personas que estén viviendo para Dios, ahí sí le va a ser difícil la vida, muy complicada. Pero ellos tendrán la fuerza que Dios les ha dado. Por eso tampoco van a levantar quejas ni nada. Simplemente como hacían los discípulos, renuncian nomás, esperando que venga el Redentor. Amén. La condena era la muerte, y muerte en la cruz.
crucifícale, gritaba aquella multitud. El que nunca hizo maldad, ni engaño habló su boca, solitario sin defensa, condenaron a Jesús, culpable por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, sufrió el castigo de nuestra paz, y por su llaga fuimos sanados. Jesús, sacrificio de amor, el precio de la redención. Angustiado el Mesías, enmudece su dolor ante tan cruel martirio. Más intenso era su amor, pero un día verá el fruto de la amarga aflicción. Cuando estemos en su gloria, frutos de la redención. Culpable por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, sufrió el castigo de nuestra paz, y por su llaga fuimos sanados. Jesús, sacrificio de amor, el precio de la redención, el precio de la redención, el precio de la redención. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.